El 18 de junio de 1978, apenas unas semanas después de graduarse de la escuela secundaria, Jeffrey conducía por una carretera cercana cuando vio a un joven de 18 años haciendo autostop. Su nombre era Steven Hicks y buscaba que alguien lo acercara hasta un concierto al que pensaba asistir con unos amigos. Jeffrey se ofreció a llevarlo, pero antes lo invitó a pasar un rato en su casa para beber unas cervezas. Steven aceptó sin sospechar que aquella decisión cambiaría el rumbo de la historia. Los dos jóvenes conversaron durante varias horas mientras escuchaban música y bebían alcohol. Cuando Steven decidió marcharse, Jeffrey sintió que estaba perdiendo la única compañía que había tenido en semanas. Dominado por el miedo al abandono y por las obsesiones que llevaba años desarrollando, atacó al joven y terminó con su vida. Horas más tarde ocultó el cuerpo y durante los días siguientes intentó eliminar todas las pruebas del crimen. Años después confesaría que aquel momento representó un antes y un después, porque descubrió que era capaz de cometer un asesinato sin que nadie sospechara de él. El caso de Steven Hicks quedó sin resolver durante años. Su familia denunció su desaparición, pero no existían testigos ni pistas suficientes para conducir a la policía hasta Jeffrey Dahmer. Mientras los investigadores buscaban respuestas, el responsable continuaba su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, aquel primer crimen no significó el comienzo inmediato de una serie de asesinatos. Durante varios años Jeffrey intentó llevar una vida aparentemente normal, aunque en realidad luchaba contra un alcoholismo cada vez más severo y unas obsesiones que seguían creciendo en silencio. Lo que nadie sabía era que el verdadero horror apenas estaba comenzando. En septiembre de 1987 ocurrió el crimen que marcó el verdadero inicio de la serie de asesinatos que lo convertiría en uno de los criminales más temidos de Estados Unidos. Ese día conoció a Steven Tuomi en un bar de Milwaukee. Ambos fueron a un hotel después de beber durante varias horas. A la mañana siguiente Jeffrey despertó sin recordar exactamente lo sucedido debido a la cantidad de alcohol que había consumido, pero encontró el cuerpo del joven sin vida junto a él. En lugar de llamar a las autoridades decidió ocultar el crimen y deshacerse de las pruebas. Años después reconocería que ese momento fue el punto de no retorno. Desde entonces comenzó a desarrollar un patrón que repetiría durante los siguientes 4 años. Iniciaba una conversación y les ofrecía dinero para posar en fotografías o simplemente para acompañarlo a tomar unas bebidas en su apartamento. La propuesta parecía inofensiva y muchos aceptaban porque necesitaban el dinero o porque no encontraban nada extraño en aquel hombre tranquilo y educado. Una vez dentro de su vivienda la situación cambiaba por completo. Jeffrey intentaba impedir que sus víctimas abandonaran el apartamento y cuando perdía el control de la situación, terminaba asesinándolas. Con el tiempo comenzó a guardar recuerdos de algunas de ellas. Entre 1988 y 1990 la lista de víctimas siguió aumentando. Desaparecieron jóvenes como James Dockstader, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, David Thomas y varios más. Mientras las familias denunciaban las desapariciones, la policía investigaba cada caso de forma aislada, sin darse cuenta de que todos estaban relacionados con un mismo hombre. En varias ocasiones Jeffrey estuvo muy cerca de ser descubierto. Algunos vecinos comenzaron a quejarse por los fuertes olores que salían de su apartamento y por los extraños ruidos que escuchaban durante la noche. Cuando el administrador del edificio le preguntaba por el origen del mal olor, Jeffrey respondía que su congelador se había dañado y que la carne almacenada se había echado a perder. En 1988 incluso fue detenido por un delito relacionado con conducta inapropiada en público, aunque pasó un breve tiempo bajo supervisión judicial. Aquel incidente no permitió descubrir los asesinatos que ya había cometido. Una vez recuperó la libertad volvió exactamente a la misma rutina. El episodio que más tarde sería considerado uno de los mayores errores policiales de la historia ocurrió el 27 de mayo de 1991. Aquella noche un adolescente de 14 años llamado Conrad Sentasunfon logró salir del apartamento de Jeffrey completamente desorientado. Caminaba por la calle sin ropa y en evidente estado de confusión.
varias mujeres del vecindario se acercaron para ayudarlo y llamaron inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron, Jeffrey apareció poco después y aseguró que el joven era su pareja, que ambos habían discutido y que todo se trataba de un problema personal. A pesar de las insistentes advertencias de las mujeres, que repetían una y otra vez que el muchacho parecía ser un menor de edad y necesitaba ayuda, los policías aceptaron la versión de Dahmer. Sin revisar adecuadamente el apartamento ni investigar lo ocurrido, permitieron que el adolescente regresara con él. Sin embargo, el asesino continuó actuando durante casi 2 meses más. Para entonces Jeffrey ya se sentía prácticamente invencible, había logrado engañar a vecinos, policías y conocidos durante años. Pensaba que nadie sospechaba de él y que podía seguir viviendo de la misma manera indefinidamente, pero el destino estaba a punto de poner frente a él a un hombre que cambiaría la historia para siempre. La noche del 22 de julio de 1991, un joven llamado Tracy Edwards aceptó acompañarlo a su apartamento después de que Jeffrey le ofreciera dinero por posar para unas fotografías. Al llegar, notó rápidamente que algo no estaba bien, el comportamiento de Dahmer era extraño, el ambiente resultaba inquietante y el olor dentro del apartamento era insoportable. En un momento de descuido logró escapar y salir corriendo hacia la calle con una de sus manos todavía esposada. Desesperado, pidió ayuda a 2 policías que patrullaban la zona, les explicó que un hombre había intentado retenerlo dentro de un apartamento y que temía por su vida. Los agentes decidieron acompañarlo hasta el edificio para verificar la situación. Jeffrey abrió la puerta con una actitud sorprendentemente tranquila e intentó convencerlos de que todo era un malentendido, pero uno de los oficiales decidió revisar el lugar mientras comprobaban la historia. Lo que encontraron en cuestión de segundos cambiaría para siempre la historia criminal de los Estados Unidos. Sobre una cómoda encontró un cajón con varias fotografías. Al observarlas detenidamente comprendió que no eran imágenes comunes. Mostraban cuerpos humanos en distintas etapas de desmembramiento y era evidente que habían sido tomadas dentro de ese mismo apartamento. En ese instante el oficial gritó a su compañero que lo esposara de inmediato. Jeffrey intentó escapar por unos segundos, pero fue reducido rápidamente. Cuando los agentes continuaron registrando el lugar descubrieron una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Dentro del refrigerador encontraron restos humanos cuidadosamente envueltos. En el congelador había más evidencias y en distintos rincones del apartamento aparecieron objetos que confirmaban que se encontraban frente a un asesino serial. También hallaron recipientes con restos humanos en proceso de descomposición y numerosas fotografías que permitían reconstruir parte de lo que había ocurrido con varias de las víctimas. La noticia se propagó rápidamente. En cuestión de horas los medios de comunicación comenzaron a rodear el edificio. Lo que inicialmente parecía la detención de un sospechoso terminó convirtiéndose en una investigación que conmocionó al país entero. Muy pronto comprendieron que no estaban investigando un solo homicidio, sino una larga cadena de asesinatos cometidos durante más de una década. Tras su arresto, Jeffrey Dahmer decidió colaborar con los investigadores. Durante semanas habló durante horas con detectives, psicólogos y fiscales. En sus declaraciones confesó haber asesinado a 17 personas entre 1978 y 1991. Explicó cómo elegía a sus víctimas, cómo lograba ganarse su confianza y cómo había conseguido permanecer oculto durante tantos años. A medida que la investigación avanzaba también comenzaron a salir a la luz los errores que habían facilitado su carrera criminal. Se descubrió que algunos vecinos habían denunciado repetidamente los fuertes olores que salían de su apartamento. También se confirmó que la policía había tenido contacto con él en varias ocasiones antes de su captura. El juicio comenzó el 30 de enero de 1992 y desde el primer día atrajo la atención de periodistas de todo el mundo. La principal discusión no era si Jeffrey Dahmer había cometido los asesinatos, porque él mismo los había confesado, sino si debía ser considerado legalmente responsable de sus actos o si sufría una enfermedad mental que le impedía comprender lo que hacía.
Durante varias semanas declararon médicos, psiquiatras y especialistas en conducta criminal. Algunos afirmaban que padecía graves trastornos psicológicos, mientras que otros sostenían que aunque presentaba alteraciones mentales, era plenamente consciente de sus decisiones y sabía distinguir entre el bien y el mal. Finalmente el jurado llegó a una conclusión. Jeffrey Dahmer era legalmente responsable de cada uno de sus crímenes. El 15 de febrero de 1992 fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que equivalía a más de 900 años de prisión. Posteriormente recibió una condena adicional por el asesinato de Stephen en Ohio, el primer crimen que había permanecido sin resolver durante tantos años. Era evidente que nunca volvería a recuperar la libertad. Incluso fue bautizado mientras cumplía su condena, aunque muchas personas dudaban de la sinceridad de ese cambio debido a la magnitud de los crímenes que había cometido. Sin embargo, la tranquilidad dentro de la prisión no duraría mucho. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asignado junto con otros 2 internos a realizar labores de limpieza en una zona del gimnasio de la prisión. En un momento quedaron prácticamente sin supervisión. Uno de los reclusos que trabajaba con él era Christopher Scarver, un hombre que cumplía condena por asesinato. Según la investigación oficial, Scarver aprovechó ese momento para atacar a Dahmer utilizando una barra metálica que había encontrado en el área de trabajo. El ataque fue extremadamente violento y cuando los guardias llegaron ya era demasiado tarde. Jeffrey Dahmer fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero falleció aproximadamente una hora después debido a la gravedad de las heridas. Tenía apenas 34 años. Tiempo después Christopher Scarver aseguró que actuó porque despreciaba profundamente los crímenes de Dahmer y porque consideraba que recibía demasiada atención por parte de los medios de comunicación. Aunque sus declaraciones generaron polémica, la investigación concluyó que actuó por iniciativa propia. Con su muerte terminó la vida del hombre que durante años había sembrado el terror,